Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Dance TV en este 2022 con muchas novedades, mucho trabajo de los artistas a difundir y sobre todo el de brindar este espacio para todos aquellos que quieran mostrar lo que hacen. Hoy con Caminos Culturales, directamente desde Colombia, con nuestra embajadora cultural INDAI, Victoria Elena Ríos. Victoria, feliz año. Hola, feliz año, ¿cómo estás? Muy bien, muy ansiosa con este nuevo año. Tenemos nuevos programas, tenemos tal cual que va a ser un programa específico para aquellas organizaciones, organismos que quieran contar cuál es su trabajo, ya sea en lo social, ya sea en lo comunitario. Es algo muy nuevo y ya tenemos una lista de espera para que la gente pueda contar qué es lo que está haciendo, cuáles son los proyectos. También un programa de historia que se llama Tiempo de Historia, donde se van a contar historias particulares de este mundo a lo largo del tiempo, y uno dedicado especialmente a las mujeres que han hecho que este mundo sea mejor. El nombre de este programa es Ellas. Así que vamos a estar muy ocupados en todo el 2022, aparte de todos los programas que ya conocemos, ¿cierto? Los que ya estuvieron al aire el año pasado. Y cuéntanos, Victoria, un poquito sobre el invitado de hoy. Muy bien, tengo un invitado muy especial. Él es argentino, radicado en Italia y va a ser nuestro embajador en Italia. Él se llama Jorge Tarducci y lo van a conocer. Él es pues multifacético, él hace muchas cosas y muy interesante porque vamos a conocer un poco sobre él. Muy bien. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un gran placer saber que se puede transitar estos caminos culturales de la mano de INDAI Tibú. Por lo tanto, celebremos este momento y todo cuanto pueda hacer comunicar globalmente. Bien, los voy a dejar para que den comienzo a la entrevista. Nos vemos al final. Chau. Gracias, chao. Hola Jorge, ¿cómo has estado? Bueno, sí, es placentero. Esto de comunicar, esto de saber que hay tres países desde los cuales INDAI Tibú está de alguna manera uniendo, abrazando, es ya un señal de ganas de vivir culturalmente al máximo. Así es. Justamente el programa Caminos Culturales lo creé con la finalidad de dar a conocer los diferentes gestores culturales que hay en todas las partes. Inicialmente he comenzado con Colombia, pero a medida que me he dado cuenta de otras personas que pueden dar a conocer a muchos otros poetas, artistas, personas que pueden dar a relucir a otras personas, entonces es que digo, no, pues presentémoslos a los que más podamos. Y es por eso que tenemos acá este programa de Caminos Culturales y quiero darte a conocer porque sé que conoces a muchas personas allá en Italia que seguramente les gustaría dar a conocer su trabajo. Sí, es así y coincido plenamente en esta afirmación que estos medios permiten potenciar al máximo. Por ejemplo, has partido desde Colombia, pero luego el universo nos está esperando y teniendo una maravillosa lengua como la lengua española, no solamente nos quedamos en los países hispanoamericanos, la red Internet permite que todos los hispanohablantes de cualquier lugar del mundo se sientan en condiciones de gozar caminos culturales. Sí, así es.
por lo que es un gusto, digamos, sí, las generaciones anteriores no tenían estos placeres, lo sabemos, porque se vivía localmente, lo cual en sí mismo es algo de alto valor. La idea de barrio, la idea de el vecino de casa, pero bueno, repito, el universo nos está esperando y esta actividad cultural abre caminos en ese sentido, Victoria. Así es. Vamos a ir a unos pequeños comerciales y ya regresamos para que conozcan quién es Jorge Tarducci. Ya volvemos. Hola, regresamos en Caminos Culturales. Tenemos un invitado muy especial. Él es Jorge Tarducci, está en Italia. Él es argentino, pero nos va a dar a conocer a muchas personas que están allá para saber sobre todos sus talentos. Bueno, pero ¿quién es Jorge Tarducci? Ya les cuento. Él es nacido en Venado Tuerto, Argentina. Ejerce la docencia en distintas provincias de Argentina durante 10 años. Profesor en ciencias jurídicas. Se radica en Italia desde 1991. Ejerce como educator profesional y tiene varios libros publicados. En ellos está en Kindle, Amazon, Curte, Obliga y Plasma, Surco y Esencia de Ediciones Asociación Mutual Venado Tuerto, una antología que es una recopilación de ediciones culturales argentinas, también publicaciones en varias revistas literarias y en secciones literarias de distintos diarios. Publicó 2 plaquetas poéticas. Es cofundador del grupo literario Rueda Literaria en Venado Tuerto, Argentina. Ha compartido actividades con diferentes poetas como Pablo Miquet, Mirley Avalis, entre otros. Es integrante del grupo literario Poeti Quasi per caso en Molina Bogno, Italia. Participa en lecturas poéticas en distintas ocasiones y lugares. Así también publica regularmente en una revista llamada Parole del grupo literario Laboratorio di Parole de Bologna, Italia. Ha colaborado con la poetisa Norma Domanchi de La Plata, Argentina, en distintas actividades literarias. Colabora con programas Mariposas en la Noche, coordinado por la poetisa Bonon en la radio de Santa Fe, Argentina. El mismo tipo de colaboración lo hace con Paisaje Literario en una radio de Buenos Aires, también en Argentina, y también con Radio Free Station, que transmite en lengua italiana desde Italia. Ha sido incluido en La Piedra en la Oreja
publicación virtual conducida por Gladys Cepeda, y también colabora con la poetisa Josefa Molina en Palabra y Verso de España desde varios años atrás. Ha publicado sus poemas en la revista literaria La Alcazaba, que es dirigida por Luis Moll de España, y en internet lo más chévere que tiene es que tiene su propia página web que está con su nombre, www.jorgetarducci.com, en el que ha publicado videopoemas, muchísimos, pues ya lleva más de 8 años allí publicando cosas, así que es muy completa. Bueno, Jorge, no sé tantas cosas que he dicho, qué otras cositas podría decir, porque es muy amplio realmente. Miremos un poco la página web, que los videos, los poemas que hay son muy bonitos. Yo diría que tienen inspiración de todos los temas. Cuéntanos un poco acerca de cómo haces todos estos poemas, en qué normalmente te inspiras, básicamente en lo que ves, en lo que sientes, o cómo es tu medio de inspiración. Sí, Victoria. Bueno, a veces es difícil poder responder en una sola dirección, porque es hasta imprevisible cuándo llega la idea, cuándo ese impulso, ese input. De todas maneras, a mí me resulta muy útil hacer escucha activa, que se llama, cuando uno está conversando con un vecino, cuando uno está chateando, cuando uno está viendo un programa televisivo o escuchando uno radial. Y el uso de un buen español hace que despierte mi admiración. Mucho más si hay alguna metáfora, si hay observaciones singulares, porque desde ahí se puede construir. Claro, evitando el lugar común, tratando de embellecer la expresión y, si fuera posible, llegar a que tenga la sonoridad necesaria. A veces se pide que el poema tenga la posibilidad que se lea por sí mismo, o sea, apenas uno deba mirar esas letras y debe invadirnos, ¿no? Que es tan real como decir que la poesía, más que leerla, se siente. Entonces, es este conjunto de situaciones donde se hace posible el milagro de la inspiración, por llamarla inspiración, porque a veces para las personas que gustan de iniciar en poesía, si uno habla mucho de inspiración, parece que fuera una cosa abstrusa, algo que viene de quizá cuál planeta. En cambio, no. Creo que en esos detallitos de la escucha activa hay material, hay una vena donde poder, desde la cual partir. Bien, y acerca de partir, ¿cómo hiciste para pasar de las ciencias jurídicas como profesor a toda esta parte de poesía? Claro, creo que tiene que ver con el yo primitivo. O sea, si nosotros nos vamos hacia adentro, tenemos todo. Tenemos el universo entero. Basta proponerse de indagarlo, explorarlo. Son momentos de reflexión, son preguntas sobre la misma vida. Es este idealismo, es estas ganas de vivir que van haciendo que uno pueda ir cada vez más hacia el interior del yo. Y tenemos el yo primitivo, que es un yo que necesita expresarse. Expresión significa presión sacada afuera. Esto es expresarse. Y entonces, cuando nos ponemos en línea directa con la presión interna, bueno, ahí
ya hay una garantía de creatividad infinita. Lo de ciencias jurídicas es de aclarar que de mi parte, siendo un docente, mi formación jurídica era 50%, digamos la de un abogado, para decirlo rápido, y el otro 50% absolutamente humanística, porque tiene que ver con la didáctica, con la pedagogía, con la comunicación. Esto ha hecho que me sirviese infinitamente. Y luego la parte jurídica, bueno, eso es para que quizás haya aprendido el valor de un mínimo orden en la sociedad. Ah, muy interesante, muy bien. Bueno, vamos a unos cortos comerciales y regresamos con Jorge Tarducci más adelante. Gracias. Bien, estamos con mi invitado Jorge Tartucci. Él está en Italia. Jorge, ¿desde qué ciudad nos hablas? No entendí la pregunta, por favor. ¿Desde qué ciudad estás? Sí, bueno, es una aldea alpina. Es una aldehuela. Se llama Averara. Es en la provincia de Bérgamo. Es en los Alpes. Zona de montaña, de bosques, de gran riqueza paisajística. Todo muy bien conservado. Una gran inspiración tienes a los lados, entonces. Sí, sí, desde las ventanas se ven cosas. Sí, sí, los amaneceres, los atardeceres, luego el valle, el arrullo del río que tengo a 80 metros que pasa. Sí, Genial. verdaderamente es algo para vivirlo. Ha sido elegido este lugar. Sí, 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 sí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo elegiste ese lugar? ¿Cómo llegaste allá a Italia? Bueno, una razón fundamental para estar acá, en este paisaje, es el hecho de haber vivido 6 años en la Patagonia Argentina, donde el paisaje coincidía en un lugar nombrado, al menos a nivel nacional en Argentina, que es San Carlos de Bariloche, con paisajes así de lagos, bosques, cordillera, de modo que es ahí donde hemos tomado el gusto, el placer de la montaña, de la caminata en la montaña, de poder, digamos, tener la libertad que da la naturaleza cuando también hay poca población. Y el estar aquí es recuperar aquel paisaje. Oh, qué bien. ¿Y tú llegaste a Italia por cuestiones de trabajo o lo que hiciste así? Bueno, por ejemplo, como turistas había estado durante
8 meses en Europa, precedentemente aquel año 91. Y entonces esto hizo que uno dijera, bueno, ya en un continente viví, vamos a otro. Pero mis raíces son argentinas, latinoamericanas, no me olvido de dónde vengo, tierra a la que amo, de la que me inspiro. Esto de hablar en español para mí es un gran placer porque cuando salgo de la puerta se acabó, tengo que cambiar idioma. Por lo Claro. tanto, sí, es, digamos, en fin, creo que es comprensible lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, sé que participas en la radio. Nos gustaría mucho que nos leyeras algo de lo que transmites ahí en la radio. Bueno, en realidad yo tengo un pasado en radio como operador, pero de todas maneras, todo lo que era radio, a mí me ha resultado siempre muy familiar, también como oyente, porque en mi vida entera escuché radio, sigo haciéndolo. Luego, si se trata de leer un poema, es con todo gusto, Sí, por favor. porque el declamar es una de las cosas que, por ejemplo, en mi portal pueden encontrar. De modo que sí, porque la poesía, cuando uno la lee en silencio, es un modo de leer. Pero si pensamos que ahí se terminó todo, lo que una poesía puede dar, es, es achicarla. El Claro. declamar permite, digamos, completar sobre todo las imágenes que el poeta intentó dar, sí. De modo que si es del gusto de ustedes, yo podría leer alguna cosa corta, porque no escribo cosas largas. A veces parecen haikus o epigramas. Es algo que me persigue como forma desde años. Sí, un instante. Sí, por favor. Elijo. Mares tibios. Leyendo tu piel, se trasuntan mares tibios, de orillas sinuosas, del color más gozable, a cualquier hora, en esquinas redondeadas, se encuentran chocando cuasi caricias advenedizas, las que de memoria digitalmente voy leyendo tu piel. Esto lo escribí el día 20 de junio del año pasado. Así es. Un placer poder transmitir cosas que uno escribe. Uy, sí. Y sé que tienes muchas cosas pues por leernos porque realmente vi en tu página web demasiadas cosas, prácticamente es una actividad que haces continuamente y es de mucho valor poético, tiene muchas imágenes muy bonitas. Bien, todas estas actividades literarias que realizas las compartes con muchas personas. Cuéntanos algo de cómo llegaste a esos grupos y qué es lo que haces allí. Bien, claro, mi participación activa en modo presencial en estos últimos tiempos, también por la pandemia, se ha ido reduciendo. Parecería que es una especie de desquite Internet porque permite todo lo que la pandemia impide. Entonces, esto que estamos en este instante haciendo es parte de ese desquite. O sea, no pudiendo hacer mucho presencial, y bueno, entonces aprovechemos este carril que existe, gracias también a Victoria Ríos, a Graciela Echagüe, que están creando estas ocasiones a los artistas. Y debería irme para atrás en lo que fuera presencial, debería irme para atrás. Ahí cuando decíamos, por ejemplo,
nombrábamos la ciudad de Venado Tuerto, mi lugar natal. Ahí por 6 años se hizo un trabajo de un grupo llamado Rueda Literaria, donde semanalmente, invariablemente, incluido el tiempo de verano, se continuaba trabajando, creando, sobre todo era narrativa y poesía. Y esto hacía también que era en una biblioteca grande, importante, se tomara contacto con pintores, fotógrafos, y realizaban exposiciones donde el poeta con su poesía y el fotógrafo ilustrando con su fotografía, o bien el mismo trabajo hecho por un pintor. En lo específicamente literario era algo que luego de leer un escrito, el resto expresaba sus pareceres. En otro periodo, directamente a rotación, cada sábado, porque eran los sábados, se trataba de que alguien instruyera al resto en lo que se hubiera especializado o se hubiera, digamos, se hubiera formado más intensamente y luego transmitía. Ejemplo, hoy vamos a hablar de sonetos. En otra ocasión de métrica, en otra ocasión de metáfora. Bien, esto es entonces en el más remoto tiempo al cual me puedo referir de trabajo grupal. Y luego sí surgieron otras agrupaciones en las cuales uno pudo expresarse también y que ha sido siempre muy favorable poder compartir, poder participar. Sí. Excelente, todos esos talleres son muy interesantes. Vamos entonces a unos cortos comerciales y volvemos para que nos sigas contando de lo que se hace actualmente. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Bien, estamos acá con nuestro invitado Jorge Tarducci. Nos estaba contando acerca del grupo literario Rueda Literaria en Argentina y nos va a contar ahora del, bueno, que el grupo literario del Laboratorio de la Palabra en Italia. No sé, cuéntanos algo acerca de lo que haces en Italia. Bien, entonces respecto a este grupo laboratorio, se trata de un grupo donde desde hace más de un cuarto de siglo continúan reuniéndose y se lo hace con un método similar al que estuve describiendo. Sí, además ellos tienen su propia publicación. Naturalmente todo esto es en italiano. Y como nota diferente podríamos decir que ellos una vez por mes, porque esto también es una vez a la semana,
hay un profesor universitario, un experto en literatura, que aborda determinados temas. Entonces ahí está la parte formativa. Luego, la invitación en los sucesivos, porque es el día jueves, se leen las producciones más recientes y de este modo se escucha luego la reacción de quienes están presentes. Y ahí está también la presencia del dialecto de Bolonia. No olvidemos que Europa en general, para Italia en particular, tiene una vigencia real, el dialecto, o sea, la lengua local y o regional, que en América tenemos como, digamos, correlato, tenemos a nuestras amadas y nobilísimas lenguas nativas. De modo que hay gente que habla solo una lengua, por ejemplo el español, hay quien habla solo otra lengua que puede ser una lengua nativa, y hay quienes también son bilingües. Por lo tanto, ahí en este grupo, en la ciudad de Bolonia, Italia, se hace espacio también para la producción en dialecto boloñés, que tiene, digamos, si ustedes se preguntan, ¿y cómo es? Y bueno, la población del norte de Italia es procedente, primero de Cristo, la población, la corriente poblacional vino desde el centro-sur de Francia. De modo que escuchar el dialecto, los dialectos del norte de Italia, la llanura del río Po, por ejemplo, que es enorme, tiene un gran acento francés cuando se lo escucha, de modo que es para dar una información. Sí, lo digo porque esto en general, como realidad lingüística, suele quedar bastante relegado. Nosotros vemos que Italia... Desapercibido. ¿Cómo? Como desapercibido. Claro, claro, porque ocurre que nosotros en nuestra mente tenemos que en Francia se habla francés, en Italia el italiano, en Alemania el alemán, pero subterráneamente en familia es muy común que hablen el dialecto del lugar y que es distinto al dialecto si uno viaja pocos kilómetros, ya comienza a tener una variación. De modo que esto también es cultura. Sí, 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 sí. Así es, eso también es cultura. Así es. Por lo que, sí, es para hablar de ese grupo en particular, ¿no? Con esa característica. Sí, porque luego en otra ciudad, que sería en la que he vivido realmente, que se llama Molinella, provincia de Bolonia, antes de vivir aquí, ahí se creó un grupo llamado Poeti Quasi per caso. La traducción sería los poetas que fueron por casualidad. O sea, es así con un toque humorístico el nombre. Y bueno, en un círculo de amigos del arte es donde se fomentó la creación de este grupo. Y bien, se suelen dar recitales de poesía, se hace lo que se llama micrófono abierto, o sea, en una esquina en verano, en un teatro, en un micrófono a disposición de quien quiera ir a comunicar sus creaciones en el modo más liberal. Esto es una muy interesante práctica que sé que se hace en otros lugares, pero ahí se promueve. Sí. Qué interesante, ¿cierto? Todo lo que nos cuenta Jorge. Yo también, como inmigrante en otros países, cuesta un poco a veces, como decía él hoy, hablar en su propio idioma, hablar el español cuando no se habla. En mi caso era el francés. Y bueno, uno se va adaptando y va viendo y va desarrollando su cultura propia y aprendiendo y apreciando la nueva cultura, la cultura del país donde uno reside. Me pareció increíble, hace muchos años que estás en otro país y a veces, como decías, el corazón queda en nuestra tierra
queda en nuestra tierra y uno siempre tiene eso de querer volver. Una cosita te quería contar, es que mientras esperamos que vuelva Victoria, que parece que se desconectó, es un problema de internet, conozco bien Venado Tuerto, he ido varias veces como jurado de certámenes de danzas, es hermoso el lugar, es una hermosa provincia además, y la característica de la gente es que es muy, muy gaucha, como se dice, uno te reciben bien, son muy amables, así que conozco el lugar y comprendo también el porqué de las características de este gestor cultural, Jorge Tarducci. Una preguntita más, es que Tarducci es italiano el apellido, ¿cierto? ¿Tenés ascendencia italiana? Sí, confirmo, es así. Es Sí, es. así. En Sí, Argentina, sí, te escucho. sí, es muy común, digamos, la presencia de la inmigración italiana en Argentina, una inmigración que fue, el historiador José Luis Romero la llamó aluvión, inmigración aluvional. Esto es entre los años 1880 y 1910. Millones de europeos, entre ellos italianos, llegaron a nuestras tierras y bueno, ahí también mis abuelos. Así es. Así es, sí, yo también, mi abuela, de apellido Galliani, eh, Galliani. de Bari, era mezcla de una familia de Bari con sicilianos, o sea, muy particular. Y casada con mi abuelo vasco, así que bien, bien mezclado, bien mezclado. Así somos los argentinos, tenemos Sí, sí. de Esa es una síntesis superior, porque es una síntesis hispano-italiana, de modo que en el caso mío son italianos, bueno. Y así así es es. que, claro, claro, claro. Y después, bueno, muy, muy particular la cultura del pueblo vasco, ¿no? Porque tienen un idioma completamente propio y Así es, entonces también hay que reconocer esto. Luego, tuve la suerte de hacer el Camino de Santiago en una buena parte oh, y, qué por bien. ejemplo, la parte más vasca, digamos, Rioja, y la parte que es más cercana a los Países Vascos. Y ahí conocí a gente y me ponía a hablar con ellos y claro, ellos tienen un sentimiento nacional, ¿no? Que está Sí, muy, muy arraigado, que es respetable porque es, digamos, quererse, ¿no? así Si es, esto no significa el desmedro de otras nacionalidades, me parece una cosa natural, natural. Es como querer claro, a papá y mamá, o sea, los queremos a nuestros padres. ¿Cómo nos pueden así es. impedir? Bueno, Claro. mucho tiempo fueron un reino independiente, así que como que después se anexó a lo que es actual España. Pero, y sí queda. Por ejemplo, yo también, Victoria ha vuelto, ha regresado. ¡Oh, Víctor! Hola. No, le estaba contando que también donde yo vivo en Canadá, en Quebec, también hay un sentimiento muy propio de nacionalidad, ya que es la única provincia que tiene una cultura más francesa, porque fueron colonia francesa durante mucho tiempo, dentro de un país anglosajón, gente que fue colonizada por los británicos, así que también es comprensible el sentimiento de pertenencia, ¿no? De una cultura propia y es muy particular. Bueno, ahora sí, Victoria, te tenemos a vos. Sí. Mm, Vas a cerrar el programa. Vamos a cerrar el programa. Me agradó mucho tener a Jorge Tarducci acá escuchando acerca de Italia, toda la parte de poesía y la forma como pueden interpretarse diferentes culturas, unirse y entenderlas. Muchas gracias por tu participación. Te agradezco mucho estar en nuestro programa. Bienvenido a Indaí como embajador cultural. Así es.
Gracias. Eso es verdad. Bienvenido, Indai. Somos muchos embajadores que luchamos por la difusión del arte y la cultura en el mundo. Y de todas maneras vamos a tener mucho tiempo para conversar, entre todos. Victoria es nuestra embajadora en Colombia, así que tenemos mucho por hacer y mucho por trabajar en estos días que se vienen. Así que saluditos, besos chicos, gracias. Gracias. Y vamos cerrando este programa. Gracias, muy, muy agradecido de mi parte. Ha sido un grandísimo honor y me llevo la mejor de las impresiones de cómo ustedes llevan adelante Indai, Tibú, Caminos Culturales. Diría solamente un detallito que habla por sí mismo de todo. Las publicidades son también culturales. Esto hace más grande el todo. Gracias infinitas. Adelante siempre. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, y así nos despedimos de Caminos Culturales. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a nuestro invitado, Jorge Tarducci. Y en 15 días nos vemos otra vez desde Colombia. Caminos Culturales. Chau, chau.